Hemos llegado al final de la segunda semana de estudio de nuestro nuevo folleto titulado La verdad presente en Deuteronomio, o tal vez usted lo habrá descubierto este libro como Deuteronomio, el libro del amor. Y en esta segunda semana ya hemos comenzado a ver cómo Moisés enseña historia y cómo esta historia impacta sobre nosotros hoy también en el siglo XXI. Y para hacer un breve resumen, junto a nuestro pastor Dani Perla, que nos ha ayudado toda la semana a lidiar con algunos temas un poco difíciles, vamos a orar primero para que sea el Señor el que nos dirija. Nuestro buen Dios y Padre eterno, venimos ante tu presencia agradecidos porque en tu palabra encontramos luz para nuestra vida y también esa revelación de tu carácter para que nosotros podamos aprender a confiar en ti. Hoy ayúdanos en la reflexión que vamos a hacer, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hablando de la historia de Israel, Pastor Dani Perla, el estudio que hemos tenido nos muestra a un Moisés que trata de recordarle esta historia a su pueblo porque están a punto de entrar en la tierra prometida. A partir de eso y de lo que hemos estudiado de esta semana, ¿por qué es importante que no olvidemos lo que ya se ha cumplido a lo largo de la historia, nosotros que creemos que estamos más cerca de la segunda venida de Jesús? Es necesario recordar porque las providencias de Dios en el pasado son las que nos ayudarán para enfrentar los desafíos de hoy y del día de mañana. Amén. Para tener la certeza de que Dios cumple aquello que ha prometido y que el destino final también se cumplirá, porque uno puede decir, bueno, ¿cómo sabemos que Dios no cambia de plan? Uno podría cambiar de plan en el camino si algo no le salió bien. Sin embargo, Dios tiene un propósito final para la humanidad y por esa razón creo que era fundamental para Moisés recordar eso al pueblo, a la segunda generación que había salido de Egipto, pero sobre todo era comprometerlos a ellos ahora, porque ellos estaban recibiendo estas palabras como un nuevo pacto y toda la indicación en el libro es que ellos también como que van a volver a firmar ese contrato que sus padres lastimosamente habían fallado. Muy bien. Ahora, pastor, el día de ayer, ya el día jueves, el más cercano que tenemos en el estudio, usted puede volver a ese estudio y a todos los estudios de estos días. Estuvimos tratando un tema difícil que creo yo también, si usted necesita un poco más de respuestas, puede irse a toda la primera semana, especialmente el día domingo, el día viernes de la semana anterior que se habló sobre el tema del amor de Dios para poder dilucidarlo. Pero, ¿por qué es importante la comprensión que extraemos de la Biblia del milenio para poder mantener nuestra confianza mientras avanzamos con estos temas difíciles, pastor? Muy bien, creo que Dios es un ser moral y Él está interesado en que nosotros lo amemos a Él sin tener esa duda que lleva a la desconfianza. ¿Por qué lo digo de esta manera? Como que hay una duda como que fuera buena. Lo digo de esta manera, hermano Gerson, porque algo al menos que yo he aprendido en este camino cristiano es que la posibilidad de dudar en sí no es mala, de tener interrogantes, ni para los seres creados en el cielo perfecto, ni para nosotros. Dios siempre hizo a sus seres que Él creó como los hizo libres, Él los hizo con la capacidad de dudar, de cuestionarse. Entonces la capacidad de dudar no es mala, porque recordemos que nosotros no lo sabemos todo. Correcto. Podemos preguntarnos cosas. Podemos tener interrogantes. Sí. El asunto es cuando llegamos a un punto donde no entendemos y ahí nos toca decidir si seguir confiando en Dios o porque no entendemos rebelarnos contra Dios. Hay un punto que no hay que ir más allá. Creo que fue lo que pasó con Lucifer en el cielo. Él también era un ser creado, que de paso Dios lo creó por último que todos los demás ángeles, porque si no, y digo esto como paréntesis, porque si Dios hubiera creado primero a Lucifer, capaz y le dice a los ángeles, mire, yo los creé a ustedes, pero Dios lo creó por último y Él jamás pudo haberlos engañado, que porque Él los creó vieron. Porque todos vieron cuando al menos vieron o supieron cuando Él fue creado. Ahora, Lucifer, un ser creado, igual que todos los demás seres en el universo, todas las demás criaturas, nosotros, los seres humanos, Él en algún momento
Él tuvo cuestionamientos porque no lo conocía todo, igual como nosotros no lo conocemos todo. Y creo que este es un buen ejemplo. Por ejemplo, él comenzó, ya que existe la deidad o trinidad, como se le llama, y él comenzó a ver que Jesús, que nosotros conocemos como Jesús porque vino a este mundo, era adorado y Dios les iba revelando las cosas también paulatinamente, pero él tuvo algunas dudas y no quiso aceptar la explicación de Dios o confiar en Dios en las cosas que él no entendía. Lo mismo nos puede pasar a nosotros también. Exactamente. Cuando nosotros estudiamos estos temas y no entendemos y decimos, uy, Dios debe ser un Dios vengativo, un Dios injusto, que enojado, que mandó a matar mujeres embarazadas y niños y jóvenes. Y si nosotros no aprendemos lo que ya hemos visto por tanto tiempo, lo que es el pecado y las acciones que requiere para resolverlo, y no aprendemos a confiar en Dios, creo que estamos en peligro, y Satanás ha engañado a muchas personas de esa manera que cuestionan a Dios. Pero lo que me llama la atención es que muchas personas que cuestionan a Dios no cuestionan al diablo, solo a Dios. Por supuesto, porque sabemos al final que Dios es el que es el responsable en sí de todo lo que sucede en este universo, y es el único que puede poner una solución. Amén. Él es el único que puede poner una solución. Pero ahora, pastor, quizás abundando un poquito más sobre este tema, el lector no prevenido puede tomar algunos de estos textos y creer que la orden de Dios para Israel era siempre que se encuentren con un pueblo que no crea en lo que ustedes creen, tienen que exterminarlo. Pero realmente cuando leemos la Biblia, ¿es esa indicación la que encontramos, pastor? No, y tristemente eso dio lugar en el pensamiento, por ejemplo, en la Edad Media, las famosas guerras santas, que Dios estaba mandando a exterminar a las personas que no se alinean con un concepto religioso. Y jamás, es más, quiero decirles algo, cuando yo estudié estos temas me di cuenta que Dios ni siquiera tenía la intención que el pueblo de Israel agarrara un arma, nunca. Recordemos lo que hizo en Egipto. ¿Cuántas armas agarraron ellos? ¿Cuántas luchas? Ninguna. Dios se encargó. Ellos fueron salvados por la sangre del Cordero. Ahora, ¿cuál era el ejército de Dios para expulsar a esas naciones cananeas? Ahí está en la Biblia. Las avispas. Las avispas. Dios dice, yo voy a mandar mis avispas. O sea, Dios se hubiera encargado siempre, y el pueblo de Israel nunca hubiéramos conocido que ellos tuvieron que luchar contra los cananeos, y después que David con Goliat con una onda, y que el ejército de él, y matando aquí y allá. O sea, ese nunca fue el plan de Dios. Ahora, ¿cómo se llegó hasta ahí? Sencillamente por una razón, por la infidelidad del pueblo de Dios. Dios no pudo acompañarlo ya con esa presencia especial, y Dios le dice, mira, ahora ustedes van a tener que tomar las armas. Pero cuando nosotros entendemos eso, nos damos cuenta que ahí tenemos otra cosa que ya lo he mencionado en lecciones muy pasadas, lo que es la voluntad de hecho y la voluntad de derecho. La voluntad de hecho es cuando usted dice, bueno, está bien que se haga eso, pero no es lo que usted quiere, claro, pero se adapta a la circunstancia. Y la voluntad de derecho es lo que usted realmente quiere y desea. Lo que realmente Dios quería y deseaba era Él encargarse. El ser humano no iba a involucrarse en esto, no iba a manchar sus manos. Pero como ellos se apartaron de Él, Dios dice, mire, como ustedes no están en santidad, mi presencia también los va a destruir a ustedes, así que ahora a ustedes les toca. Y ellos tuvieron que hacerlo, pero no era el plan original de Dios. Así que no existe tal cosa como una guerra santa o como una inquisición de aquellos que no quieren aceptar un concepto religioso como lo veo yo. No existe tal cosa en las Escrituras, nunca fue el plan de Dios. Ahora menos, ahora que Cristo vino y que extiende el mensaje, el Evangelio eterno a todo el mundo y la salvación a todas las personas. No es nunca el plan de Dios. Y cuando usted vea que suceda eso, porque va a volver a suceder en el futuro, no es lo que Dios pide. Más bien Jesús lo advirtió y dice, habrá gente que los van a perseguir, los van a matar y pensarán que están rindiendo servicio a Dios, pero no es así. Y por eso tenemos que estar atentos a las lecciones que obtenemos de Deuteronomio. Usted ya ve, hay mucho que podemos aprender, y yo quisiera que pudiéramos terminar con una reflexión sobre
algo que aprendimos de Moisés, pastor, pero ya llevado a la realidad que es nuestro Señor Jesucristo. Moisés intercedió por el pueblo, eso usted nos lo mostraba, nos enseñaba, era un precursor, se mostró como un precursor del Señor Jesucristo. ¿Por qué en medio de todos estos problemas, calamidades, pandemias, lo único que nos da seguridad es confiar en nuestro intercesor que es Cristo Jesús, pastor? Definitivamente así es. Creo que la salvación es lo más importante, es algo que toca nuestro ser y siempre va a redundar en el beneficio de otras personas. Igual como Moisés, él estuvo dispuesto a perderse él con tal de que el pueblo se salvara, y es lo mismo que tenemos nosotros ahora. Creo que hay que correr riesgos para llevar el evangelio a veces a algunos lugares, comunidades. Ahora que tenemos situación de pandemia también, tampoco la iglesia puede cerrarse totalmente y decir, bueno, ya no vamos a compartir el evangelio porque nos podemos enfermar. Hay que tomar ciertos riesgos, por supuesto, minimizar los riesgos y dejar el resultado en las manos de Dios. Pero podemos estar seguros de que el Dios que acompañó al pueblo de Israel y que cumplió sus promesas en medio de todas las dificultades es el Dios que está con nosotros hoy y que va a cumplir su promesa y que nos va a llevar a la tierra prometida por su gracia. Amén. Y creo que podemos orar por esto, pastor, porque tenemos la plena confianza de que Dios nos va a llevar a la tierra prometida por su gracia, así como usted lo dijo. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque hemos podido estudiar esta semana de que tus palabras se cumplen, tus promesas son seguras, son tan ciertas, Señor, como el aire que respiramos, son más verídicas y fidedignas que cualquier otra cosa en el universo. Permítenos confiar y creer en ti. Esta semana hemos estudiado también acerca de esos actos de juicio contra naciones paganas que son difíciles a veces de digerir, pero confiamos, Señor, de que tú haces esto aún por amor y que el pecado que ha causado tanto dolor y confusión también un día tiene que ser destruido. Gracias porque nos das la seguridad de que tú eres un Dios activo y que estás tomando cartas activas en la situación de maldad de este mundo, y sabemos, Señor, que un día otra vez todo volverá a eterna calma. Amén. Bendícenos y guárdanos y ayúdanos a interesarnos por la salvación de las demás personas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.